y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí, en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, en un mundo donde la percepción humana es limitada por filtros cognitivos y estructuras mentales condicionadas, la figura de Jacobo Greenberg emerge como un explorador audaz de la conciencia y la realidad. Inspirado por filosofías ancestrales y la mecánica cuántica, Greenberg desafía las convenciones científicas para revelar una verdad fundamental: la naturaleza distorsionada de nuestra percepción y el potencial humano para acceder a niveles más profundos de conciencia. Jacobo Greenberg, académico destacado de la Universidad Nacional Autónoma de México y fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, dedicó su carrera a explorar las intersecciones entre la neurociencia, la psicología y las prácticas chamánicas. Influenciado por grandes figuras como Carl Jung, Greenberg adoptó la crítica del mito científico, argumentando que nuestras percepciones están condicionadas por estructuras mentales que distorsionan la realidad. Este enfoque multidisciplinario marcó el inicio de su búsqueda para liberar la mente de estas limitaciones y explorar la conciencia humana en su forma más pura. Jacobo, profundamente interesado en la conciencia y la percepción, se encontraba un día leyendo los periódicos cuando notó que un nombre aparecía repetidamente: Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Pachita era una chamana famosa por sus supuestas curaciones milagrosas. Aunque inicialmente escéptico, Jacobo no podía ignorar su curiosidad científica. Decidió investigar más sobre Pachita, ya fuera para confirmar sus habilidades o para desenmascarar un posible fraude. Con esa intención, empacó una mochila con ropa suficiente para 3 días y se embarcó en una búsqueda que cambiaría su vida y sus investigaciones para siempre. Al llegar, se escucha una voz gruesa viniendo de la casa de Pachita. «Jacobo, apúrate, te estaba esperando». A Jacobo se le hace sumamente raro, pues él no le avisó a nadie que venía. Conoce a Pachita y se sorprende porque no ve fraude. Se encuentra con una persona que, sin conocimiento médico ni herramientas médicas, logra curar y trasplantar órganos y operar corazones utilizando sus manos y un cuchillo de campo. Para cerrar las heridas, solo pasa sus manos por encima, y éstas cicatrizan. Dice haber visto a Pachita extraer órganos enfermos y materializar en sus manos órganos sanos que después colocaba en los cuerpos de sus pacientes. Jacobo queda impactado, y esto lo hace cuestionarse todo lo que había aprendido y creía sobre la mente y la realidad. No quiere saber solo lo que hacía Pachita, sino, además, sustentarlo científicamente, así que se dedica a estudiar su mente. Para Greenberg, la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Así fue como los supuestos 3 días se volvieron 2 años. Jacobo quiere que lo que hace Pachita sea replicado y repetido en diferentes ocasiones y ambientes. Sus investigaciones con Pachita lo llevan a creer que nuestra mente participa en la creación del mundo que percibimos. Algo así como lo que ha demostrado la física cuántica con el experimento de la doble rendija, en donde las subpartículas se comportan de manera distinta dependiendo de si son observadas o no. Esto sugiere que el observador no es solo testigo, sino partícipe de lo que observa. El trabajo de Jacobo con la curandera lo hace creer que ella logra la sanación de sus pacientes a través de la mente. Con base en esto, construye su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica.
Estas tradiciones enseñan que la realidad es más compleja y fluida de lo que percibimos superficialmente, invitando a Greenberg a considerar cómo estas perspectivas podrían enriquecer su comprensión de la lattice, teoría de la cual hablaremos en un momento, y otras estructuras subyacentes del universo. Esta conexión entre la física cuántica y las prácticas espirituales antiguas ofreció a Greenberg herramientas para explorar la interconexión entre la mente humana y la realidad cósmica. En su esfuerzo por entender estas limitaciones, Greenberg sugirió la existencia de una lattice o red energética que está en el fondo de toda la realidad que percibimos. Según Greenberg, esta red energética conecta y organiza todo lo que existe en el universo. Desde su perspectiva, la lattice no es simplemente una estructura física, sino más bien una red o malla de interconexión energética y de información que organiza y sostiene la realidad tal como la percibimos. Inspirado por principios de la mecánica cuántica y filosofías místicas orientales, Greenberg sugirió que nuestra percepción limitada de la realidad es el resultado de cómo nuestra mente interpreta y filtra la información a través de esta lattice. Los objetos, los colores, las formas, las texturas. Para Greenberg, liberar la mente de estos filtros cognitivos es crucial para acceder a una comprensión más auténtica y directa de la realidad. Esto implica no solo la eliminación de ilusiones perceptuales, sino también la apertura a estados de conciencia expandida, donde podemos sintonizar directamente con la lattice y percibir la verdad fundamental detrás de las apariencias fenoménicas. El científico llega a la conclusión de que si experimentamos la realidad según lo permita nuestra conciencia, es posible que existan individuos con un nivel de conciencia mucho más elevado. Estos individuos no solo percibirían esta estructura subyacente de la realidad, sino que también podrían tener la capacidad de influir en ella activamente. Según Greenberg, las capacidades de Pachita y otros eventos y figuras milagrosas en la historia, como Buda y Jesucristo, se explican por la posibilidad de que estas personas hayan tenido un nivel de conciencia superior. Esto les habría permitido no solo percibir una estructura subyacente en la realidad, sino también influir activamente en ella. La teoría sintérgica propone que existe una red energética subyacente, conocida como lattice, que organiza y conecta toda la realidad. Según esta teoría, la conciencia humana interactúa con esta red, filtrando e interpretando la información para crear nuestras experiencias subjetivas. En esta perspectiva, la mente no solo percibe la realidad, sino que también la construye activamente a partir de la información fundamental contenida en la lattice. La teoría sintérgica también postula la existencia de un campo sintérgico, una especie de matriz de información que permite la transferencia instantánea de experiencias e información entre individuos, desafiando las leyes convencionales de la física y abriendo posibilidades para fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial. Según la teoría de Jacobo, el cerebro funciona como un decodificador que transforma la información cruda de la lattice en la realidad que experimentamos. La lattice es un campo informacional subyacente que se entrelaza a través del universo y contiene toda la información de todas las cosas, pero carece de cualidades o experiencias subjetivas. El cerebro humano interactúa con este campo, interpretando y organizando la información para crear nuestras percepciones y experiencias conscientes. En este proceso, el cerebro filtra y transforma los datos objetivos de la lattice en la compleja y rica experiencia de la realidad que vivimos, similar a cómo un decodificador convierte señales en imágenes y sonidos comprensibles. Para entender mejor esta teoría, imagina que tienes un montón de piezas de Lego sin instrucciones. El cerebro toma esas piezas y las ensambla de una forma que podemos comprender. Aquí está la trampa. No estamos interactuando con objetos reales, sino con la versión que nuestro cerebro ha construido de esos objetos. Es como si creyéramos que la estructura armada de Lego es la verdadera forma de esas piezas.
olvidando que fuimos nosotros quienes las ensamblamos de esa manera en primer lugar. En este contexto, la latice proporciona las piezas del Lego crudas, mientras que el cerebro actúa como el ensamblador, creando una versión coherente y comprensible de la realidad a partir de esta información básica. Esta perspectiva sugiere que nuestra percepción del mundo no es una representación directa de la realidad objetiva, sino una construcción elaborada por nuestro cerebro a partir de la información fundamental contenida en la lataite. Esta construcción nos permite navegar y entender el mundo, pero también limita nuestra percepción a las interpretaciones que nuestro cerebro es capaz de crear. Recordemos la premisa de El pequeño monje. No existe una cuchara física como tal, solo la percepción que nuestra mente ensambla. Este malentendido nos lleva a creer que la realidad construida es independiente de nosotros, cuando, según Greenberg, somos nosotros quienes la generamos. Sin embargo, surge la pregunta: ¿por qué entonces todos experimentamos la realidad de manera tan similar? Greenberg argumenta que factores como la biología, la evolución y las experiencias colectivas programan nuestros cerebros de manera similar. Esto conduce a una interpretación coherente de ciertos estímulos. Por ejemplo, una manzana se nos presenta como sabrosa, reflejando cómo nuestro cerebro ha evolucionado para procesar la luz y el sabor de manera específica. Jacobo continúa con su investigación, y para respaldar su teoría sobre la existencia de la latice, realiza un experimento basado en otro principio de la física cuántica, conocido como entrelazamiento cuántico. Este fenómeno implica que dos partículas, o metafóricamente, dos conciencias, después de interactuar, quedan entrelazadas. Esto significa que cualquier cambio en una de ellas afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia o situación entre ellas. Un ejemplo de esto es un reciente experimento que revela resultados asombrosos. Dos personas interactúan durante 20 minutos y luego son separadas en habitaciones distintas. Se les pide que mantengan la conexión emocional establecida durante la interacción previa y se les colocan electrodos para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros. Sin que ellos lo sepan, a una de las dos personas se le emite un destello de luz, flash. Lo sorprendente es que el cerebro de la otra persona, que no recibe el flash, muestra una respuesta eléctrica simultánea, similar a la de la persona que sí lo recibió. Esto sugiere la posibilidad de una conexión desconocida entre los cerebros. Estos resultados desafían todas las leyes científicas conocidas y sugieren que la información no viaja a través de los medios tradicionales, sino que se comunica instantáneamente a través de una red intangible. Este fenómeno se asemeja a la lattice de Greenberg. Propone que, al igual que los átomos pueden estar entrelazados a través del entrelazamiento cuántico, las mentes humanas también pueden estar conectadas a través de una red similar, lo que permite la transferencia instantánea de información y experiencias. Este principio es un pilar fundamental de la teoría sintérgica y sugiere que la conciencia humana puede tener un alcance mucho mayor de lo que se había imaginado anteriormente. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg no solo desafía las convenciones científicas, sino que también encuentra resonancia en diversas tradiciones espirituales y religiosas. Su propuesta de una látice o red energética fundamental, que subyace a toda la realidad, encuentra paralelismos sorprendentes con conceptos antiguos presentes en el budismo, el cristianismo, el chamanismo y otras filosofías místicas. En el budismo, la noción de interdependencia, o pratyasamutpada, describe cómo todos los fenómenos están interconectados y surgen en dependencia de otros factores. Esta idea se asemeja notablemente a la lattice de Greenberg. Los budistas también hablan del campo de conciencia en meditación profunda, una experiencia directa de la interconexión de todas las cosas. La teoría sintérgica sugiere que a través de prácticas meditativas y de expansión de la conciencia, los individuos pueden sintonizar con la lattice y percibir esta interconexión subyacente. En el cristianismo,
La idea de que todos los seres humanos están conectados a través de una mente divina o logos encuentra un eco en la teoría sintérgica, similar a cómo el logos cristiano es visto como la palabra o razón divina que da forma y orden al universo. Además, los milagros realizados por figuras como Jesucristo podrían interpretarse a través de la teoría sintérgica, lo que podría explicar fenómenos como la curación milagrosa y otros actos sobrenaturales descritos en textos sagrados. El chamanismo, con su enfoque en la conexión con el mundo espiritual y la naturaleza, ofrece otro paralelo con la teoría sintérgica. Los chamanes practican técnicas para acceder a estados alterados de conciencia, donde interactúan con espíritus y energías que organizan la realidad. Greenberg, influenciado por su experiencia con Pachita, observó cómo estos practicantes eran capaces de realizar curaciones y otros actos extraordinarios mediante su conexión con fuerzas más profundas de la realidad. La Lattice proporciona un marco teórico para entender cómo estos chamanes pueden acceder a y manipular esta red energética para afectar el mundo físico. En el hinduismo, el concepto de Maya se refiere a la ilusión de la realidad percibida, una idea que resuena profundamente con la teoría de Greenberg. Según Greenberg, nuestras percepciones están condicionadas y filtradas por estructuras mentales, creando una versión distorsionada de la realidad. La práctica espiritual en el hinduismo busca liberar la mente de estas ilusiones para alcanzar la verdadera comprensión de la realidad, o moksha. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg encuentra ecos y paralelismos en diversas tradiciones espirituales y religiosas alrededor del mundo. Desde el budismo y el hinduismo hasta el cristianismo y el chamanismo, su propuesta de una lattice o red energética subyacente que organiza la realidad resuena con conceptos ancestrales de interconexión, unidad y trascendencia. Al explorar estos vínculos, Greenberg no solo desafía las fronteras de la ciencia, sino que también construye un puente entre la investigación científica y las sabidurías espirituales antiguas. Su trabajo sugiere que para comprender plenamente la naturaleza de la realidad y la conciencia, debemos considerar una integración de perspectivas científicas y espirituales, abriendo nuevas posibilidades para el desarrollo humano y la evolución de la conciencia. A medida que Jacobo Greenberg avanza en sus investigaciones y experimentos, enfrenta una creciente controversia dentro de la comunidad científica. Sus teorías, que desafían las convenciones establecidas y proponen nuevas formas de entender la realidad y la conciencia, provocan tanto fascinación como escepticismo. Los críticos argumentan que sus experimentos carecen de rigor científico y replicabilidad, mientras que sus seguidores lo ven como un visionario adelantado a su tiempo. Las teorías de Greenberg también enfrentan desafíos prácticos, especialmente en la aplicación de sus ideas en contextos clínicos y terapéuticos. Aunque sus estudios sobre la conciencia y la curación tienen el potencial de revolucionar la medicina, la falta de una metodología clara y reproducible limita su aceptación y aplicación generalizada. A pesar de estos desafíos, Greenberg sigue comprometido con su visión, convencido de que la verdadera comprensión de la mente y la realidad requiere un enfoque que trascienda los límites de la ciencia convencional. En 1994, la historia de Jacobo Greenberg da un giro inesperado cuando desaparece sin dejar rastro. Su desaparición suscita numerosas teorías y especulaciones, desde conspiraciones gubernamentales hasta abducciones extraterrestres. La falta de evidencia concreta y la naturaleza enigmática de su trabajo alimentan estos rumores, convirtiendo su desaparición en uno de los misterios más intrigantes de la ciencia moderna. La desaparición de Greenberg deja un vacío en el campo de la investigación de la conciencia y plantea preguntas inquietantes sobre el destino de aquellos que desafían las ortodoxias establecidas. Aunque su ausencia es profundamente sentida, su legado continúa inspirando a una nueva generación de investigadores y pensadores. A pesar de su desaparición,
el legado de Jacobo Greenberg perdura a través de sus escritos, experimentos y las mentes que ha influenciado. Sus ideas sobre la interconexión de la conciencia y la realidad han dejado una marca indeleble en diversas disciplinas, desde la neurociencia hasta la espiritualidad. Numerosos investigadores continúan explorando y expandiendo las teorías de Greenberg, buscando nuevas formas de validar y aplicar sus conceptos en la práctica. Sus trabajos inspiran a científicos y filósofos a cuestionar las fronteras de la percepción y la realidad, fomentando un diálogo continuo sobre la naturaleza de la mente humana. La teoría sintérgica, en particular, sigue siendo un área de estudio vibrante y polémica, con nuevas investigaciones que exploran sus implicaciones para la física, la biología y la psicología.